Gloria a Dios, que el Señor te bendiga, amado amigo y hermano que me vas a escuchar en esta hora, en esta mañana del día martes de junio. He sentido el deseo en mi corazón de predicar la palabra del Señor. Ayer estuvimos estudiando juntamente con mi esposo y mi madre un tema muy hermoso y sumamente importante para el creyente, para todo aquel que es hijo de Dios, todo aquel que quiere ser llamado hijo de Dios. Y hablábamos acerca de la esencia de Dios. Dios tiene muchas características. Una de ellas y de las más importantes es que Dios es amor. Todos sabemos que la palabra de Dios dice que Dios es amor. Y también sabemos y conocemos que Dios es misericordioso. Dios es justo, es misericordioso. Dios es amor. Esas son unas de las cualidades de nuestro Dios. Pero hay algo que caracteriza a Dios y es su santidad. Esa es la esencia de Dios. Él es santo, 3 veces santo. Y en el libro de Isaías, cuando Isaías tiene una visión, está en el libro de Isaías, capítulo 6, dice, Isaías capítulo 6, versículo 2 dice, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Vemos cómo dice que la visión que Isaías tuvo cuando vio a Dios sentado en el templo, dice que habían ahí serafines y que estos seres decían una y otra vez, Santo, 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 porque nuestro Dios es 3 veces santo, Él es puro, Él no tiene mancha. Y eso es algo maravilloso, que tenemos un Dios puro, limpio y santo. Y por eso es tan importante para Dios que todo aquel que se llama hijo de Dios, todo aquel que le ha recibido como su Salvador, tiene que santificarse, tiene que ser santo, porque en 1 de Pedro 1:15 nos dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote para poder entrar al templo tenía que limpiarse, tenía que purificarse. Él no podía entrar al lugar santísimo. Gloria a Dios. Aquel sacerdote para poder entrar al lugar santísimo tenía que purificarse. Y no solamente tenía que estar puro en su espíritu, en sus actos, tenía que ser marido de una sola mujer, un hombre con una conducta intachable, sino que también tenía que limpiarse y purificarse físicamente. Aquel hombre tenía que lavarse, ungirse, estar limpio por dentro y por fuera para poder acercarse a Dios. Así Dios nos exige a nosotros como hijos suyos que para poder acercarnos a Él tenemos que santificarnos. La palabra de Dios dice que al cielo no va a entrar cosa inmunda. Por eso es tan importante para Dios que nosotros seamos santos, nos santifiquemos. No significa que tú ya no vas a fallar, que ya no vas a pecar, que ya no vas a cometer errores. Significa que aunque tú falles, mientras tú te acerques a Dios
y te limpies a través de su sangre, solamente así tú puedes ser limpio y santificado. La palabra santificado, la palabra santidad significa separado del pecado. La palabra santo significa separado para Dios, separado del mundo. Eso significa la palabra santo, consagrado para Dios. Una persona que se aparta del mundo, de la contaminación del mundo, de la fornicación, del adulterio, de la mentira, la lascivia, borrachera, fiesta, todo lo que contamina al ser humano, toda aquella persona que se aparta de eso, que se consagra para Dios, esa persona se está santificando. Pero muchas veces nos confundimos y creemos que así como aquellas monjas o aquellos sacerdotes o curas están allá metidos en un templo, alejados del mundo, creen que ellos son santos. Pero no, porque la palabra santidad encierra también nuestro espíritu, nuestro carácter, nuestra alma, porque el Señor dice en el libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4:3, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Si usted tiene su Biblia ahí, busque juntamente conmigo en el libro de primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice la palabra del Señor. Pero fiel es Dios que os afirmará y guardará del mal. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, gloria a Dios. Ahora sí, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Gloria a Dios. Esa es la voluntad de Dios, vuestra santificación y que os apartéis de toda contaminación. Para poder santificarnos no significa que vamos a estar metidos en una burbuja, encerrados en un cuarto, sino que el Señor nos pide que nos consagremos a Él, que vivamos una vida cerca de Dios, consagrada para Dios, que nos guardemos de toda contaminación de carne y de espíritu, de la envidia, de la idolatría, la hechicería, enemistades, celos, ira, contienda, murmuración. Todo eso contamina el cuerpo, el alma, el espíritu. Entonces, eso significa la palabra santidad, consagrado para Dios, apartado del mundo, dedicado a Dios, personas que se dediquen al servicio del Señor, que se dediquen a la oración, que se dediquen a la búsqueda del Señor. Ninguna persona puede decir que se santifica si no lee la palabra de Dios. Ninguna persona puede decir que está en santidad si no lee la palabra de Dios, si no ora. Porque para poder alcanzar la santidad se alcanza por medio de la palabra de Dios. Solamente esa es una de las maneras en las que nosotros podemos alcanzar la santidad. En el libro de Juan capítulo 17, versículo 17 nos dice la palabra de Dios: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra del Señor es verdad. Ella es el camino, la verdad y la vida. Y por medio de la palabra de Dios nosotros nos santificamos, porque empezamos a ver los defectos que tenemos, empezamos a ver todas aquellas fallas que estamos cometiendo. La palabra de Dios nos santifica, nos corrige, nos contrita. La palabra de Dios es aquella que nos instruye. Nadie que no lee la palabra de Dios puede decir que es santo o que se está santificando. Una mujer que no lee la palabra de Dios no puede estarse santificando, no puede ser santa. Un hombre que no escudriña la palabra de Dios no está santificando su alma, porque la palabra del Señor dice
que nos santificamos en su verdad y que su palabra es verdad. Entonces, usted quiere alcanzar la santidad, quiere ser santificado en el Señor, lea la palabra de Dios. También somos santos por medio de la sangre de Cristo, por medio de esa sangre preciosa que nos limpia, que nos purifica. Usted quiere alcanzar la santidad, quiere ser santificado, usted apele a la sangre de Cristo. Pídale a Dios que lo limpie con su sangre, esa sangre poderosa que tiene poder, que fue derramada en la cruz del Calvario. Cuando un hombre peca, el diablo está ahí para acusarlo por su pecado, pero si aquella persona viene a los pies de Cristo arrepentido y clama por la sangre de Cristo para que la purifique y la limpie, esa persona es limpia por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. La palabra del Señor dice en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. También dice en el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Escuchemos cómo dice, la sangre del pacto por la cual fue santificado. Otra manera en la que usted se santifica es por medio de la sangre de Jesucristo, esa sangre que nos limpia, nos lava y nos purifica del pecado. El Espíritu Santo es el mayor obrador de la santidad. Vamos a leer Primera de Pedro 1:2. Vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro 1:2. Gloria a Dios. Dice, el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Gloria a Dios, dice, la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos santifica. Esa es la obra del Espíritu Santo, santificar al hombre. Cuando una persona viene a Cristo, quien hace la obra es el Espíritu Santo, es el que redarguye, el que reprende, el que corrige. El Espíritu Santo es aquel que nos ayuda y nos guía a toda verdad, a toda justicia. Usted quiere santificarse en el Señor. Usted no se va a santificar andando una falda larga, una camisa manga larga y cubierta de arriba abajo. Esa es